Hola, el filósofo que abordaremos en la clase de hoy es René Descartes y es el filósofo más importante del siglo XVII. René Descartes es considerado el filósofo moderno o el primer filósofo moderno. Esto se debe a que es el padre del racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que establece que solamente aquellas cosas que sean producto de la razón pueden entenderse como conocimientos. La experiencia, por otro lado, que es otra corriente que se llama empirismo, no puede considerarse 100% verdadera o 100% veraz, ya que constantemente está cambiando. Yo puedo tomar un café y decir que me parece caliente y alguna persona que lo tome más caliente me va a decir que está tibio. Entonces la experiencia no es lo mismo para ambos y por lo tanto no puede ser un conocimiento universalmente aceptado, que es lo que se busca al establecer un camino hacia la verdad. Como todo filósofo, René Descartes trata de establecer una filosofía que nos encamine a encontrar una verdad de la que no se pueda dudar. Y esta palabra duda, como podrán ver a lo largo del video, es muy importante. Para René Descartes, lo fundamental en la filosofía, en cualquiera, debería de ser la introspección y no una figura de un maestro. Es decir, para aprender filosofía o para poder resolver cualquiera de nuestros problemas, nosotros tendríamos que partir de nosotros mismos sin la necesidad de recurrir a otros para percatarnos cuál sería nuestro error o cuál sería justamente nuestro acierto. Entonces, para Descartes, la función de un maestro o de alguien que me oriente es errónea o equívoca. Quizá después de esto, ustedes puedan brindar la oportunidad para eh, tratar de preguntarse sobre la filosofía sin la necesidad de que yo haga los videos. Nada, no es cierto. Ahora bien, uno de los elementos principales de la filosofía de René Descartes es un libro que él escribe que se llama El discurso del método, que lo escribió en 1637. En este se exponen 4 pasos para poder resolver cualquier problema y 4 pasos que van a darnos una veracidad similar a la de las matemáticas. En las matemáticas es evidente que 2 más 2 es 4 y es evidente que si nosotros seguimos una fórmula podemos llegar a un resultado. Sin embargo, si en alguno de los pasos no lo hacemos de una manera correcta, pues eso suscitará que nuestro resultado sea equívoco o pueda llegar a salirnos, pero no se pueda repetir constantemente. En el discurso del método nos da estos 4 pasos. El primero es evidencia. Todo aquello que no sea evidente para mí, es decir, que no sea claro y distinto, y por claro entiéndase, que no me proporcione la capacidad de entenderlo y que los demás puedan entenderlo, y distinto entiéndase también eh, como aquello que no pueda suscitar dudas, entonces se tiene que exponer a este método. Entonces, el primer paso es la evidencia, pero entre paréntesis podríamos colocar dudar. Si algo me está generando un conflicto o si yo tengo un problema, lo primero que debo de preguntarme es ¿por qué surgió? Y el por qué ya es una duda. El segundo paso para este método es el análisis. Analizar algo consiste en dividirlo en tantas partes como sea posible y esto a su vez me va a permitir ir vislumbrando desde qué etapa algo no estuvo del todo bien. Número 3. Síntesis. La síntesis es un elemento a partir del cual yo me pongo a checar cada una de las partes que separé para ver cuál es la correspondencia que guarda con aquello que pues estoy tratando de resolver. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero pasar de la planta A a la planta B de mi casa, tengo que pasar por 14 escalones. Si yo pienso que dando un paso voy a llegar del escalón 1 al escalón 14, entonces ese sería mi primer problema. Entonces, justamente tendría que entender que tendría que ser 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 14 y poder llegar a la planta B. Y el cuarto y último entre paréntesis, perdón, entre comillas, tendríamos que entenderlo como anular y revisar cada uno de los pasos. Este enumerar consiste en checar cómo fui abordando el problema y revisar los pasos consistirá justamente en percatarme si no cometí algún error al hacerlo. Si no cometí ningún error y todo lo hice de la manera correcta, mi problema será resuelto. Si no, no hay manera. Como dijimos que este método se puede aplicar en cualquier problema,
Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen que yo estoy platicando con mi chica y de repente me llega un mensaje y me dice estoy enojada. Eso puede suscitar un interminable número de dudas sobre mí. O si yo le envío un mensaje a ella y le digo estoy enojado. Igual va a ser lo mismo, a decir, hace un momento estaba bien, estábamos platicando bien, ¿de dónde viene el enojo? ¿No? Esa sería la duda, el primer paso. Algo no me está pareciendo ni claro ni distinto, por lo tanto, debo dudar al respecto sobre ello. El segundo paso, analizar. A ver, durante el día le estuve comentando diferentes cosas, ¿no? Le dije que me había parado tarde, le dije que no llegué a mi primera hora de clases, le dije que estaba platicando con mis amigas, le dije que mi mamá me regañó porque le conté que ya no pude llegar a la clase y le dije que no vamos a poder salir el domingo justo porque mi mamá me regañó. Entonces analizo, voy dividiendo, pum, pum, pum. Después checo, a ver, cuando le dije que llegué tarde a la clase o cuando le dije que me desperté tarde, se enojó, pero no estaba tan molesta como para que eso significara algo, ¿no? Entonces voy al primer escalón. Eso no debe haber sido. Influyó, pero no debió haber sido. El nexo es que influye. El segundo paso era justamente decir, bueno, llegué a mi clase, ya no la pude tomar. Tercer paso, hablé con mis amigas, por eso no ha habido problema, ni parece que no hay celos. Entonces, cuarto paso, mi mamá me regañó, pues al final el regaño fue para mí, entonces no la afecta de una manera significativa. Quinto paso, pues sí, o sea, no vamos a poder salir y quizá ella ya tenía algo planeado. Entonces, esta síntesis me está dando o está dando pie o me está dando cuenta de alguno de los elementos o el que yo creo que sería el principal. Después, en el cuarto paso, enumero cada uno de estos como lo acabo de hacer y revisaría si lo estoy abordando bien. Porque quizá desde que yo le dije que salí tarde de casa, ella ya estaba enojada conmigo en función de que quizá siempre soy impuntual y le recordé alguno de los episodios en los cuales, ¿no? Y quizá desde ahí me respondió enojada, pero yo no lo noté. Entonces, incluso aquí habría que suscitar y empezar nuevamente el método. De esta manera, Descartes nos dice que nosotros podemos entender y comprender de una manera clara cuál sería el problema y podríamos resolverlo. Bueno, si el problema es que no pudimos salir, suscitaría disculparme, comentarle que es una situación que trataré de evitar pues en el futuro y que intentaré abordar de una manera distinta. Ahora bien, este método, pues justamente, este discurso del método nos está diciendo que Descartes está buscando algo que vaya más allá de la experiencia, es decir, conocimientos que se fundamenten en la razón, por eso vamos checando parte por parte, por eso tratamos de argumentar cada una de estas partes. Eso no proviene de la experiencia. Ahora bien, Descartes nos dice que el primer elemento debe ser la pregunta o el por qué, o la duda. Y aquí voy a leer algún fragmento y después lo voy a explicar. Dice, aunque yo quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Luego, soy. Aceptaré esta verdad irrefutable como primer principio de la filosofía. ¿Qué quiere decir con esto Descartes? Bueno, a ver, está bien, voy a dudar de todo. Puedo dudar de los sentidos, puedo dudar de diferentes elementos. Y incluso pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, yo sé que pues, soy una criatura que existe, ¿no? Pero ¿qué es lo que me da fundamento de mi existencia? Si me cortan una mano, sigo existiendo y podremos decir sí, porque hay personas sin manos que para nosotros significan algo y existen. Si me cortan las dos manos, las piernas, el tronco o parte del tronco, sigo existiendo. Y podemos decir, sí, yo he visto personas que solamente tienen la parte superior del cuerpo. Si me quitan, si me pudieran quitar fragmentos del rostro, los oídos, si dejara de ver, ¿seguiría existiendo? Y nosotros podemos decir sí, porque hay personas que han sufrido accidentes fatídicos y están. Entonces, ¿qué es lo que fundamenta mi existencia? Dice Descartes. Y dice, pues entonces tiene que ser el pensamiento, porque en todas esas existió, ¿no? Vamos a pensar, yo de repente puedo sentir que estoy con la mujer de mi vida y de repente justo cuando estoy a punto de besarla,
que es algo que puedo sentir y experimentar, despierto. Entonces también los sueños me demuestran que la experiencia no es la base de mi conocimiento. Tiene que ser el pensamiento, la razón. A esto Descartes le va a decir cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es decir, lo que fundamenta mi existencia es que soy una criatura que piensa. Así que si no piensan, entonces no existiría. Es muy interesante. Ahora bien, a esto se va a denominar o se le va a llamar duda metódica. Y nos va a decir justamente, si yo puedo dudar de todas las cosas, si vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Lo que yo estoy diciendo ahorita, si ustedes lo toman como, pues que es el profe, es una autoridad, es que tradicionalmente los profes saben más que los alumnos, ustedes estarían faltando al respeto al método de Descartes, porque no estarían dudando de lo que estoy diciendo. Luego entonces, si yo les estuviera mintiendo, si yo fuera un genio maligno que inventa todo esto, y solamente porque suena lógico, o porque soy el profe ustedes lo creen, entonces ustedes no estarían siguiendo el método de Descartes. Esta duda me va a suscitar o me va a llevar a 3 momentos. Estos 3 momentos se van a conocer a partir igual de 3 nombres en latín. Descartes me dice, yo sé que soy una criatura que piensa. Eso me convierte a mí en res cogitans. Es decir, res quiere decir substancia. Cogitans, soy una substancia que piensa. Pero también existe otra verdad de la que no puedo dudar. Y aquí nos vamos a recordar un poco a San Anselmo. Si ustedes recuerdan, San Anselmo decía que nosotros no tenemos o no vemos en el mundo la idea de perfección y sin embargo la tenemos en la cabeza. Y esa idea se encarna en Dios. Pues de la misma manera, Descartes nos va a decir, Dios es algo de lo que yo no puedo dudar, puesto que existen elementos como la infinitud o la perfección que yo no podría tener si no existiera otra criatura, en este caso Dios. Y a Dios le va a llamar res infinita. Entonces ya tenemos dos res o dos sustancias, una sustancia infinita y una sustancia pensante. Y los animales y las plantas y todo lo que me rodea en el mundo, a eso se le va a conocer como res extensa, es decir, una sustancia que se extiende, una sustancia que tiene un cuerpo. Entonces, recordemos, res infinita, Dios, res cogitans, el hombre, y res extensa, el reino animal y vegetal. Y como nosotros también pertenecemos a este reino animal, pues entonces el hombre forma parte de dos principios. Lo que nos une con los animales es que tenemos una res extensa. Lo que nos une con Dios es que tenemos el pensamiento. Sin embargo, al igual que Aristóteles, Descartes nos va a decir que Dios solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás, porque Él es perfecto y Él es infinito. Nosotros, por el contrario, nos aproximamos o intentamos imitar a Dios en esta función. Para asumir estas condiciones, Descartes nos va a decir que existen 3 tipos de ideas. Las ideas son innatas, en este caso sería el cogito ergo sum, pienso luego existo, que yo existo en tanto que pienso y que Dios existe. Las fácticas o imaginarias. Yo puedo tener la idea de un unicornio, sin embargo esa criatura no existe. Es producto de mi imaginación. Estas ideas fácticas, las número 2, tienen el carácter de ser producto de mi imaginación. Si existe o alguien se imagina un unicornio es porque vio una criatura con cuernos, una criatura llamada caballo, los fusionó y de la realidad brotó algo nuevo que no existe en un sentido, pero que podemos pensarlo. Y la tercera son las ideas adventicias. Estas ideas adventicias son producto de mi experiencia. Yo sé que no debo acercar mi mano mucho a una vela porque en algún otro momento me quemé. De las tres ideas, ¿cuál será la más importante? Pues justamente las innatas, porque de ellas no puedo dudar. He nacido con ellas. No es como que alguien me tuvo que decir que yo existía para percatarme de ello. Alguien me tuvo que decir que Dios existía para entender o pensar la perfección o el infinito. Entonces, si se dan cuenta, esto que nos dice Descartes tiene mucho sentido y nos permitiría justamente entender que ni la imaginación ni la percepción pueden ser bases de un conocimiento verdadero. Pueden ser elementos que puedan apoyar, pero de los que en cualquier momento se puede dudar. De lo que no podemos dudar es que existen estas dos ideas innatas.
Ahora bien, para finalizar me gustaría solamente abordar que entre sus múltiples obras de Descartes, él escribe un tratado de las pasiones y nos dice que nosotros tendríamos que tener la capacidad de controlar todos estos enojos, toda esta furia, todo este amor que de repente brota por nosotros, y eso se daría a partir de la razón. Nos dice que hay 6 pasiones fundamentales. Una es el asombro, otra es el amor, otra es el odio, otra es el deseo, otra es la alegría y la última la tristeza. Y todas las demás pasiones serían producto justamente de la fusión de estas pasiones. Si nosotros tuviéramos que decir hoy, 2020, en qué me puede servir la filosofía de Descartes, es justamente en que nos ayuda a dudar del poder establecido y de todo lo que nos llega. A sus WhatsApps les han llegado muchísima información que trata de corroborarse diciendo esto lo dijo un científico, esto lo dijo un doctor, esto lo dijo una autoridad, y nosotros no tenemos manera de comprobar si en realidad ese señor que nos está diciendo que nos pongamos sal para evitar el coronavirus o que nos lavemos la cabeza con cloro para que no nos pase nada, es en realidad un doctor. Lo primero que tenemos que hacer es dudar, checar la fundación que es la OMS, y corroborar si la información que están dando es verídica o no. Entonces, para eso nos serviría justamente Descartes en 2020, en la época del COVID, en darnos la oportunidad de dudar de todo aquello que no sea claro y distinto. Y eso justamente nos podría ayudar y nos podría hacer entender dos cosas bien importantes. Que cualquier cosa que ustedes se planteen, deben de primero analizar cada una de las cosas que están haciendo y cada una de las cosas que están dejando de hacer. Si yo quiero probar el curso de filosofía, pero no leo, si solamente veo los videos del profe, pero mientras los veo estoy contestando WhatsApps, entonces es bastante complicado. No digo que no se pueda, hay personas que tienen esa capacidad, pero son las menos, ¿no? Entonces, analizar y sintetizar y volver a preguntarnos cuáles son las cosas es importante. Entonces, la diferencia entre el filósofo pasado Pascal y Descartes es que Pascal nos decía, hay que dejarnos llevarnos por nuestra voluntad y nuestras pasiones, y también por la razón. Descartes nos dice, deja de lado las pasiones, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Nos va a llevar a la guerra, nos va a llevar al conflicto, porque a veces las pasiones pueden ser más que la razón. Entonces, es interesante la vida de estos dos filósofos. Recuerden muy bien que cualquier duda nos podemos encontrar en el grupo de WhatsApp. Espero que esto haya sido lo más claro posible. Consulten otros videos en línea si tienen alguna duda, y si existiera el caso que ni los videos ni yo puedo resolverlos, pues veríamos, ¿no? Podría recomendarles algún libro o algún elemento. Si a alguien le interesó mucho Descartes, les podría también recomendar algún libro o algún canal que les permitiera aprender un poco más de él. Por mi parte es todo. Espero que estén siguiendo las medidas de la mejor manera posible. Les mando un abrazo con su sana distancia.